Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más aquí en esta oscura esquina de la internet en Que Paguen Podcast de política y contingencia nacional e internacional. ¡Guau! Y qué días nos han tocado, pueblo soberano, ¿no? Estábamos preparando un video para esta semana que no tenía nada que ver con lo que vamos a hablar. Así que hemos improvisado sobre la marcha y les hemos traído este pequeño podcast informativo sobre lo que ha sucedido en esta última semana, puntualmente el 3 de octubre, que fue la filtración, la publicación a nivel mundial de los denominados Pandora Papers. Que el otro día un amigo acá me preguntó, oye, ¿me podía explicar lo que son los Pandora Papers? Y dije, no estoy preparado para esto, pero finalmente conseguí hacerlo, así que dije, bueno, creo que esto se puede explicar de forma que cualquier persona lo entienda, así que vamos a ello aquí en esta nueva edición de Grandes Robos de Ayer y Hoy, o como también me gusta llamarlo, Fantasías Pornográficas de Milton Friedman, de Ayer y Hoy. Vamos a partir con los Pandora Papers y vamos a cerrar con un pequeño bajativo eh, para despedir lo que fue septiembre, que ya se fue hace rato, pero un pequeño bajativo que involucra a los hermosos, valientes y nunca derrotados porque nunca han combatido miembros del ejército chileno. Ahí les va. Bueno, como me imagino habrán visto en sus redes sociales o en cualquier esquina de la internet, el 3 de octubre del presente 2021 se publicaron los denominados Pandora Papers. Y bueno, ¿qué son los Pandora Papers? Son una masiva filtración con información sobre más de 145 billonarios alrededor del mundo y que contó con la participación de más de 600 periodistas a lo largo de 117 países. Esta filtración ha revelado información sobre distintas sociedades y empresas de estos billonarios y cómo han forjado flamantes fortunas gracias a los paraísos fiscales. Ah, los paraísos fiscales. ¿Nos suenan eso? Nos suenan los paraísos fiscales. Los conocemos bien aquí en Chile. La filtración, que pesa 2.5 terabytes, incluye más de 11 millones de archivos entre audios, documentos, PDFs e imágenes. Es decir, imagínense usted cuánto pesa un PDF, cuánto le pesa un PDF del trabajo de la universidad, un Word del trabajo de la universidad. Bueno, no pesa nada. Ahora, imagínate cuántos archivos tienen que ser para que esto pese 2.5 terabytes, es decir, 2.500 gigas. Aproximadamente, es un poco más. Esta filtración fue publicada por la Fundación ICIJ, de sus siglas en inglés, que significa International Consortium of Investigate Journalists, o sea, algo así como Consorcio Internacional de Investigación Periodística, la cual es una condecorada fundación sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos y que cuenta con más de 280 reporteros y periodistas repartidos a lo largo del mundo y que colabora con pequeños medios de comunicación y con algunos medios de alto prestigio como pueden ser Infobae o El País o el Washington Post. En Chile el ICIJ colabora con CIPER y con La Voz, medios en los cuales se filtraron los Pandora Papers. Bueno, en la filtración aparecen involucrados presidentes, expresidentes, ministros, hijos de presidentes, cantantes, hombres y mujeres del espectáculo y artistas y también personas cercanas a los círculos de poder. Y Chayanne, qué lamentable, weón. Yo cuando leí que estaba Chayanne metido se me rompió la cuchara, weón. Nadie es intocable. Yo no pensé que Chayanne iba a caer por algo como esto. Pero bueno, adiós Chayanne. Luis Miguel estaba también, cualquiera. Bueno, ¿y por qué los Pandora Papers son relevantes para Chile además de por lo de Chayanne? Son relevantes para nosotros porque nuestro flamante presidente, Sebastián Piñera, y su familia, en realidad su familia más que él, luego lo vamos a explicar, han incurrido en acciones truchas para variar, que lo han beneficiado económicamente de sobremanera
bajo nuevamente el viejo truco de la evasión tributaria. No conforme con eso, la filtración de los Pandora Papers involucra al propio corazón del bullado proyecto Dominga. ¿Quién lo iba a decir, no? Los antecedentes que tenemos que tener claro para entender el por qué esta filtración nos afecta es que Sebastián Piñera es un amigo de infancia del Choclo Délano, Alberto Délano se llama, ¿no? ¿Sí? ¿Alberto? Son tan amigos que cuando Délano estuvo preso por el caso Penta, caso porque después fue absuelto, ¿no? Piñera dijo, yo soy muy amigo de mis amigos en las buenas y en las maduras. Qué grande, Piñera. No sé de dónde saca sus chistes, weón. Yo no sé si alguien le celebrará sus chistes en realidad. Pedazo imbécil. Bueno, teniendo esto claro, nos remontamos al momento en el que Piñera se candidateaba para su primer mandato, para su primer gobierno, allá en el lejano 2009, ¿no? Y recordemos que antes de asumir, y de hecho, cuando estaba haciendo su campaña electoral, Sebastián Piñera entregó su inversión a un fideicomiso ciego, entregó todo su home office, es decir, toda la riqueza de su familia, ¿no? A un fideicomiso ciego y algunos de sus negocios los vendió incluso. Hay que recordar que en esa época Piñera era dueño de LAN Chile, de LAN, de Chilevisión, entre otras cosas, y de las cuales tuvo que despojarse, las cuales se despojó bastante tarde por lo demás, para que, como él siempre dice, no era obligado por la ley, pero como él siempre dice, para no tener conflicto de intereses con nada de lo que pasara en la nación. O sea, gracias a Sebastián, por ser un tipo honrado. Un poco antes de esto, en 2008, la corredora de bolsa Larraín Vial creó la empresa Minería Activa 1 SPA junto con una serie de inversores. Entre estos inversores se encontraba, obviamente, la familia de Sebastián Piñera y la familia de Alberto Délano. Choclo Délano le vamos a decir, porque no estoy muy seguro si se llama Alberto. Y porque tampoco siento mucho respeto por él. La idea de la empresa Minería Activa 1 SPA, que le vamos a decir Minería Activa nomás, era poder invertir, ¿cierto?, en futuros proyectos mineros desde el momento de la prospección, es decir, cuando se buscan los yacimientos, o sea, desde el inicio del proyecto. En esta búsqueda de nuevos proyectos llegaron a Iván Garrido, un geólogo que otrora trabajara en otra minería y que descubrió el yacimiento de hierro que se encuentra en el archipiélago de Isla Damas, es decir, donde se va a instalar el proyecto de Dominga. Así, bueno, comenzaron una serie de movimientos de inversores, entre los cuales se encontraba, como ya les dijimos antes, la familia Piñera Morel, los cuales, a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo, este nombre es muy importante, el Fondo de Inversión Privado Mediterráneo, controlaban un 33.33% de las acciones de la empresa Minería Activa 1 SPA. Minería Activa, por favor. El segundo mayor accionista era Carlos Délano. No era Alberto, era Carlos. ¿Quién es Alberto? Hice una rápida búsqueda en Google y Alberto es su segundo nombre, pues bueno, así que no estaba mal. Carlos Alberto Délano, Choclo Délano le vamos a decir. Bueno, el segundo mayor accionista era Carlos Alberto Choclo Délano, quien controlaba el 22.73% de los activos de la nueva empresa Minería Activa, a través de su inmobiliaria Duero, otro nombre que hay que recordar. Junto a los amigos de infancia sumaban más del 56% de la propiedad del proyecto. Nada de esto despertó la atención de nadie en 2009 y en 2010 cuando Piñera asumió el gobierno, porque el FIP Mediterráneo, el Fondo de Inversión Privada Mediterráneo, era controlado solamente por los hijos de Piñera y no estaban incluidos en el fideicomiso ciego. Más adelante vamos a profundizar un poco en esto, pero quería dejarlo como antecedente histórico. Hay que recordar que Piñera asume en marzo del 2010 y que en agosto del 2010 el gobierno de Sebastián Piñera, de hecho él en persona, anunció la cancelación de la termoeléctrica Barrancones, la cual era un proyecto suizo que se iba a situar, qué difícil, a situar en el mismo lugar, en el archipiélago de las Islas Damas, y que, bueno, bajo la excusa de defender, ¿cierto?, la zona medioambientalmente, que Sebastián Piñera le dio carpetazo al proyecto Barrancones y se tuvo que instalar un poco más allá. Pero déjeme tomar el tema de Barrancones, no me arrepiento de Barrancones. Barrancones era un proyecto de una termoeléctrica en el lugar donde está tal vez el lugar de mayor riqueza y diversidad medioambiental y ecológica de Chile y del mundo, como es la zona de Isla Damas, Isla Choros. Punta Choros. Y por tanto, construir en ese lugar, en lugar de desplazar esa termoeléctrica más hacia el norte, a mí me pareció un error siempre. Lo dije durante la campaña. Y cuando el proyecto estaba a puerta de iniciar su construcción,
Efectivamente, yo, a través de un amigo, le propuse a la empresa francesa Suez que desplazara su proyecto más al norte. Y ellos estuvieron de acuerdo. Pero nunca intervine con la institucionalidad. Bueno, a pesar de esto, Sebastián Piñera hizo oídos sordos a las protestas medioambientales que pretendían generar una zona de exclusión o un parque o una reserva natural en el archipiélago. Claro, poco sabíamos nosotros, ¿cierto?, de que Piñera tenía unos intereses ocultos con el archipiélago, cuyos intereses chocaban diametralmente con la posibilidad de tener una reserva o un parque nacional o una zona de exclusión en Isla Damas. Para ello se solicitaron los servicios del abogado Juan Pablo Bamchat, un colaborador muy cercano del geólogo Iván Garrido, que mencionamos antes. Bueno, y este abogado, Juan Pablo Bamchat, comenzó la construcción de una infraestructura económica en las Islas Vírgenes Británicas. Y es ahí donde empieza todo el problema que ha revelado los Pandora Papers. Las Islas Británicas son un paraíso fiscal de manual o un refugio fiscal, como le gusta decirle a los angloparlantes. Y bueno, este señor Bamchat contrató los servicios de Trident Trust, que es una firma internacional especializada en la creación de sociedades jurídicas de nulo o muy bajo carga tributaria, es decir, que pagan muy poco de impuestos. Así, con la plata que tenía Minera Activa 1 SPA, Minera Activa, tengo que dejar decir el nombre entero, se creó el fondo de inversión privado Latin Minerals. Esto se creó fuera del suelo chileno, entonces Chile en términos tributarios no tenía nada que extraerle y que cobrarle, ¿cierto?, a este nuevo fondo de inversiones. Lo que hizo Trident Trust fue homologar la infraestructura económica que movía el dinero dentro del proyecto Dominga, en el génesis del proyecto Dominga, y lo homologó en las Islas Vírgenes Británicas con, por ejemplo, este fondo de inversiones Latin Minerals. Fue el propio Iván Garrido, este geólogo que dijimos que había descubierto la beta de Dominga, quien el 2 de junio del 2010 llenó un formulario que especificaba que el beneficiario final de toda la estructura de sociedades creadas para las inversiones del proyecto Dominga sería Minería Activa 1 SPA en Chile, que recordemos pertenecía en un 33% a la familia Sebastián Piñera a través del Fondo de Inversiones Privadas Mediterráneo. Se crearon una serie de sociedades en las Islas Vírgenes para poder mover el dinero de las inversiones sin tener que pagar los impuestos necesarios en territorio chileno. Y cuando todas estas sociedades están creadas y la infraestructura está armada, volvemos al territorio chileno para, bueno, encontrarnos con la guinda de la torta. Aquí se crea la última sociedad, que es Andes Iron Limited o Andes Iron Limitada, cuyo primer presidente fue precisamente el abogado Juan Pablo Bamchat, que es sospechoso. Esta última sociedad, Andes Iron, es la representante local de Latin Minerals, puesto que fue creada con los fondos de Latin Minerals, y es la que terminaría administrando la ejecución del proyecto Dominga y que debía emitir en ese primer año de creación 50.000 acciones que quedarían en control total de Latin Minerals, es decir, el fondo de inversión privado que lo creó desde las Islas Vírgenes Británicas, fuera de Chile. O sea, no sé si me siguen, pero se crearon una serie de fondos de inversión privada fuera de Chile, los cuales crearon una sociedad en Chile para administrar el proyecto de Dominga. Pero todos estos fondos de inversiones privados que están creando esta sociedad en Chile no están pagando impuestos en Chile, sino que los están pagando en las Islas Vírgenes Británicas, en las cuales tienen nulo o muy bajo carga tributaria. O sea, pagan muy poco allá. Es todo un enredo, bueno, pero es brillante. Bueno. Esto se traduce en que en agosto del 2010, cuando Sebastián Piñera prohíbe Barrancones, ¿cierto?, Latin Minerals invierte en Chile $5.500 millones en Andes Iron Limitada. Hay que recordar que el dinero, ¿cierto?, de Latin Minerals viene de Minería Activa 1 SPA, voy a decir el nombre entero para siempre parece, cuyo 33% pertenece a Sebastián Piñera y cuyo 22% pertenece a Choclo Delano, y que Andes Iron finalmente es la hija de toda esta seguidilla, de toda esta cascada de empresas que se han creado. Estos $5.500 millones invertidos en Andes Iron hacen que Andes Iron se quede con el 90.5% de la participación del proyecto y que Minería Activa 1 SPA se quede con el 9.5% de participación en el proyecto. Claro, lo inteligente del movimiento es que todo esto se genera con inversión extranjera, que sí, ahora va a tener un costo tributario en Chile, pero toda esta inversión extranjera que se mueve desde las Islas Vírgenes no han pagado nada de impuestos. En octubre del 2010, Minería Activa 1 SPA
llega a un acuerdo para vender toda esta estructura, ¿cierto?, de sociedades que se han creado en las Islas Vírgenes Británicas a Inmobiliaria Duero. ¿De quién era? Ah, sí, del Choclo Delano, su mejor amigo. Soy amigo de mis amigos en las malas y en las maduras. Qué buen chiste. Y acuerdan una venta en 3 cuotas, pactando así la fecha para el cierre del trato el 10 de diciembre del 2010. Así, el 4 de octubre, Minería Activa 1 SPA acuerda vender su participación en Andes Iron al fondo de inversiones privada Rucapangui, controlada por Carlos Delano también, Carlos Alberto Delano. O sea, sumarizando, se va a vender toda la parte que no pertenece a Delano en las Islas Británicas a la Inmobiliaria Duero, y en Chile se va a vender la parte que no pertenece a Delano a el fondo de inversiones Rucapangui. En Chile va a pagar impuestos y va a terminar pagando 14 millones de dólares por todo el resto de la participación, pero en las Islas Vírgenes Británicas, al ocurrir el mismo movimiento, Delano paga un total de 152 millones de dólares por todo el resto de la participación de Minera Activa 1 SPA. En Chile se pagaron impuestos por 14 millones de dólares por un proyecto que está siendo financiado en el extranjero desde las Islas Vírgenes Británicas, las cuales se pagaron 0 o muy bajos impuestos por una venta de 152 millones de dólares. Increíble. O sea, es una evasión tributaria de manual. Delano se convierte en el propietario del proyecto, evadiendo una cantidad de impuestos increíble. Según el contrato de venta, el cierre del trato, como les decíamos, estaba pactado para el 10 de diciembre y estipulaba como cláusula de que el sector no se podía transformar en zona de exclusión, parque nacional o en una reserva nacional. Si esto ocurría, se impediría la realización del proyecto Dominga. Y esto es bastante normal en contratos de este tipo de proyectos. El problema es que esa decisión de convertir una zona en zona de exclusión, parque nacional o reserva nacional, depende exclusivamente del presidente de la República. ¿Y quién era el presidente de la República en octubre del 2010? Exacto, esta rata de mierda. Esto obviamente no solo revela de que la familia Sebastián Piñera evadió un montón de impuestos, sino que además evidencia un conflicto de intereses al ser Piñera el presidente y al ser su familia beneficiada con esta venta de 152 millones de dólares. Esto además se viene chuteando desde hace mucho rato, desde el 2004 que se viene buscando que la zona, el archipiélago de Punta Choro sea una reserva nacional. Además tuvo su pic en julio del 2010, el mismo año en el que ocurre todo esto, cuando la ONG Oceana le propuso a la CONAMA regional la creación de un área marítima protegida en la zona. La iniciativa estuvo muy cerca de concretarse en 2018 para el gobierno de Bachelet, porque obviamente en el gobierno de Sebastián Piñera, a raíz de todo esto que estamos hablando, la solicitud pasó sin pena ni gloria por debajo de la mesa, pero en el gobierno de Bachelet, que obviamente tampoco hizo nada, la presidenta estuvo a esto de firmar el decreto, pero no alcanzó a firmar el decreto, pobre Bachelet, tenía tantas cosas que hacer. Y obviamente Piñera en su segundo mandato, por motivos obvios, aún no lo ha firmado. El 4 de octubre del 2021 el oficialismo de Sebastián Piñera salió a decir que el presidente no tenía nada que ver en las inversiones realizadas para financiar Dominga. Yo no entiendo esa cuestión porque es algo que pasa el año 2011. 10 años después estamos hablando de un proyecto en donde no tiene ninguna relación ni el presidente ni su familia. Entonces, ¿cómo podría haber un conflicto de interés en aquello que no se tiene relación? Perdón. En donde no tiene participación, porque se terminó de hacer esa venta el año 2011. No existe esa participación. Pero le vuelvo a repetir, ya terminó esa misma parte, ya se hizo. Entonces, ¿cómo podría existir un conflicto de interés 10 años después en donde no existe ninguna relación al respecto? Este argumento se respalda en el hecho en el que el Fondo de Inversiones Privadas Mediterráneo, el FIP Mediterráneo que mostramos antes, que si bien es un fondo controlado por la familia Piñera Morel, está controlado en un 99.9999995% por Inversiones Odisea. Y usted mira, ¿quién es Inversiones Odisea? Como habíamos dicho antes, esta sociedad está controlada y conformada mayoritariamente por los hijos de Sebastián Piñera. Es decir, el Fondo de Inversiones Privadas Mediterráneo está controlado casi en su totalidad por los hijos de Sebastián Piñera. Ese es el resquicio legal en el que se oculta el presidente. Ahora, lo trucho del asunto es que los hijos de Piñera figuraban como inversores de más de 4.000 millones de pesos, weón. Cosa imposible si consideramos que uno de ellos era menor de edad al conformarse esta sociedad. Y bueno, dígame de dónde tres adultos jóvenes, ¿no? ¿Dónde 3 adultos jóvenes van a sacar 4.000 millones de pesos para abrir un fondo de inversiones privado, pues, señor? Joder. Lo curioso es que Piñera se salió completamente de esta sociedad el 10 de marzo del 2010, es decir, un día antes de asumir la presidencia. Y es por esto que el trucho Sebastián Piñera salió a defenderse con frases como esta. No tuve ningún conocimiento ni información
de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional. El objetivo de estas decisiones fue precisamente enfrentar la candidatura presidencial y la futura presidencia con total y absoluta independencia y autonomía para poder ejercer el cargo de presidente de la República, que es un cargo de 24 horas al día, con un solo norte: defender el bien común, defender el interés de todos los chilenos y, por supuesto, respetando siempre la Constitución y la ley. Piñera también salió a decir que la cláusula que condicionaba el pago a la situación del lugar del proyecto, es decir, que no se convirtiera en una zona de exclusión, se sabía desde el 2017. Y con respecto a la venta de Minera Dominga el año 2010, los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos. Fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017. Pero esto es totalmente mentira, señor. La Fiscalía recomendó terminar con la causa porque la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación. Ahora, lo que el presidente está omitiendo en esta declaración es que la Fiscalía omitió el documento que revelaba esta cláusula de venta y que básicamente dejaba al descubierto todo lo que ahora se ha sabido con los Pandora Papers. Bueno, ante todo esto, obviamente Chile ha sido portada de todos los periódicos a nivel mundial, salvo en Chile, como no podía ser de otra forma. Y nuestra flamante prensa audiovisual ha hecho gala de unas ganas de desinformar increíble al poner el acento de los Pandora Papers en Shakira y no en nuestro presidente. Piñera dice que él, como era presidente, no participó de la negociación, de la transacción, del pago a su cuenta offshore en Tortola, Islas Vírgenes Británicas. ¿Ustedes realmente le creen? Porque yo no le creo. Por supuesto que sabía, quizá no firmaba, pero sabía. Para que Carlitos Alberto Dela, su amigo del colegio, pagara, el gobierno, y resulta que el gobierno era el de Piñera, tenía que hacer una declaratoria ecológica favorable y, por supuesto, se hizo la declaración favorable para facilitar la transacción. Hay un conflicto de intereses. ¿Y por qué no se depositó ese dinero en un banco de Chile? ¿Por qué se derivó a un banco en las Islas Vírgenes Británicas? La respuesta es simple: para esconderlo. Las mentiras tienen unas patas muy cortas, así como también son los brazos de nuestro presidente. ¿Por qué decimos esto? Porque el presidente, ya lo escuchamos, que decía de que él no tenía nada que ver y no sabía nada de los negocios que hacían en su empresa. Digo, el cómo manejaban su fideicomiso ciego. O sea, él dijo que no tenía idea de nada de lo que pasaba con todas sus empresas y sus inversiones. Ustedes lo escucharon, ¿no? Bueno, en el mismo 2010, a poco de ser Piñera presidente, esto pasó en julio del 2010, el periódico inglés Financial Times, que es un periódico conservador encargado de potenciar ciertas figuras, ¿cierto?, en el mundo del mercado bursátil, le hizo una entrevista a Sebastián Piñera en su despacho, en el despacho en el Palacio de Gobierno de la Moneda, en la cual describieron a Piñera como un gerente trabajólico, un hiperkinético Nicolás Sarkozy sudamericano. El periodista Hugh Weber condujo esta entrevista, que se publicó el 21 de julio en el periódico ya citado, el Financial Times, o sea, solo a 5 meses de haber asumido la presidencia. La publicación va acompañada por una foto y una descripción en la que nos muestran cómo trabaja el presidente, ¿no? Y en la mesa tiene una calculadora, un bloc de notas, un montón de documentos, y en la pantalla de su ordenador, de su computadora personal, tiene un terminal Bloomberg. Eso es lo que dice textualmente el reportaje. Y tú me preguntarás qué es una terminal Bloomberg. Bueno, yo no lo sabía hasta que me puse a leer sobre este tema. Y voy a citar, dice que es un computador dedicado y que muestra en tiempo real información sobre el desempeño de acciones y otros instrumentos de inversión privada en diferentes mercados del mundo. O sea, si no estás interesado para evitar conflictos de intereses en cómo se está moviendo el mercado bursátil, ¿por qué tienes un terminal Bloomberg en tu despacho en La Moneda? Mentiroso.
A raíz de lo revelado por los Pandora Papers, muchas cosas han pasado en Chile. El próximo miércoles 13 de octubre del 2021 se ingresará una nueva acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Y bueno, ya veremos cómo eso progresa, ¿no? Qué valientes son nuestros congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias por nada. Figurines, peleles, truanes, patanes. Ya salvaron a Piñera una vez, más vale que ahora estén a la altura. Y la otra gran noticia que tenemos es que la Fiscalía de Chile abrió una investigación de oficio contra el presidente Piñera a raíz de lo revelado por los Pandora Papers. Aún no tenemos mayor información sobre esta noticia, una noticia en desarrollo, pero ya el noble y salamero Jaime Belolio salió a decir lo siguiente, a raíz de la acusación constitucional. Un grupo de parlamentarios y parlamentarias, comandados especialmente por el Partido Comunista y el Frente Amplio, han dicho que van a presentar una acusación constitucional en los próximos días, y es una acusación basada en una mentira. Es una acusación basada en una falsedad. ¿Y por qué lo es? Porque, según ellos, habría información que no habría sido conocida en el pasado, en el juicio que se hizo el año 2017, a sabiendas de que es mentira. Insisten en ello. Es una acusación fundada en una mentira y una falsedad. Bueno, y aprovechando que estamos disparando un poco de dardos en contra de Piñera, hay que decir de que cuando salió a dar sus declaraciones respecto a los Pandora Papers, se le preguntó por qué Chile no había firmado aún el acuerdo de Escazú. Recordemos que el acuerdo de Escazú es el acuerdo internacional más severo respecto a justicia medioambiental y que Chile aún no ha firmado. Esta fue la respuesta del presidente. Presidente, buenas tardes. Iván Carvajal de CNN Chile. A propósito de hechos concretos, hay 3 hechos concretos en su primer gobierno y en su segundo gobierno que quedan en entredicho a propósito de estas nuevas revelaciones. Una, la decisión de usted de terminar con Barrancones. Segundo, no haber firmado todavía el decreto que protege ambientalmente la zona donde se emplazaría el proyecto minero Dominga y que no se haya firmado el Tratado de Escazú. Con respecto a la declaración de área protegida, ese es un tema que pasa por un procedimiento. Hay comisiones, expertos, informes, lo conoce la unidad de evaluación de impacto ambiental, después lo conoce un Consejo de Ministros. Y por tanto eso es una decisión que tiene un procedimiento. Y también quiero decir de que hay muchas peticiones de declarar áreas de preservación. Y por tanto hay que compatibilizar en esto la protección de la naturaleza con también permitir un desarrollo sustentable. Y finalmente respecto a Escazú, tampoco tiene nada que ver con esto. Yo voy a decir por qué no he firmado Escazú. Quiero decir que hace muy pocos días atrás el Congreso peruano rechazó Escazú y que hay otros países de América Latina que tampoco han firmado Escazú. Por lo siguiente, el Tratado de Escazú es un tratado que declara intenciones, que sus componentes todavía no están fijos, se van a definir a futuro. Pero sin embargo, parte de ese tratado puede ser autoejecutable, es decir, que pasa por encima de la ley chilena y lo puede ejecutar cualquier juez. Yo creo que todo lo que está bueno, que está en Escazú, hay que incorporarlo a la legislación chilena, donde podemos nosotros darnos nuestras propias reglas, procedimientos que garanticen la protección del medio ambiente con la protección de otros legítimos intereses. Y por esa razón, yo creo que es mejor que apliquemos la ley chilena, que es muy buena, y que la podemos perfeccionar, más que someternos a legislaciones que son declaraciones de intenciones y por tanto poco precisas. Y además, ustedes saben que la combinación de Escazú con el Pacto de Bogotá puede significar que países vecinos nuestros podrían llevar a Chile directamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por temas relacionados con medio ambiente. Por eso, como presidente de Chile, y tenemos este tema, lo hemos analizado, discutido, hemos determinado que el Tratado de Escazú no es favorable a los intereses de Chile y por eso no lo he firmado. O sea, a Piñera le da miedo de que Chile pueda ser llevado ante una corte internacional por temáticas medioambientales. Qué extraño que ese sea su miedo justo en este momento y qué extraño que Sebastián Piñera diga de que el acuerdo atornilla en contra de lo que es mejor para el país. ¿Lo que es mejor para el país o lo que es mejor para él? Dígame usted, señor.
También el presidente aprovechó, ¿cierto?, de pegarse un par de latigazos en la espalda y decir de que el ser presidente le había traído mucho perjuicio. Qué curioso, porque en abril de este año, el 6 de abril de 2021, la revista Forbes hizo un ranking con las fortunas más grandes que se habían registrado en este año. Y bueno, en el apartado de Chile, nuestro querido presidente y su familia figuran en la cuarta posición, con una fortuna que saltó de los 2.600 millones de dólares a 2.900 millones de dólares durante la crisis sanitaria del COVID-19 en el 2020. Quiero expresar que durante los casi 8 años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio, porque sin duda estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas, no solo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este gobierno. Finalmente, quiero compartir con todos mis compatriotas que como presidente de Chile he tenido un solo objetivo: ser un buen presidente, al servicio de todas las chilenas y chilenos, y muy especialmente, y es la causa por la cual estoy en el servicio público, un presidente al servicio de los que más lo necesitan. Muchas gracias, presidente, por todo lo que ha hecho por nuestro país. Nos veremos en tribunales. Y como lo anunciábamos antes, ahora pasamos al segundo plato de este pequeño podcast, de este nuevo volumen de grandes robos de ayer y hoy. Y vamos a pasar a revisar algunos de nuestros valientes soldados que han caído a causa de, bueno, el Milico Gate, ¿no? Septiembre, un mes famoso por las fondas, las empanadas de pino, la resaca interminable y los atentados contra la democracia. En este oscuro mes también se celebran las supuestas glorias del ejército. Glorias también un poco claras debido a que quizá la gran victoria que tenemos con el ejército chileno es haber vencido en la Guerra del Pacífico gracias al patrocinio de los ingleses y haber masacrado al propio pueblo chileno 23 veces en toda su historia. De lo que sí mucho se sabe es de la habilidad que tiene el ejército para robarse plata del fisco, y es en ese punto en el que nos vamos a detener en este breve video aquí en Grandes Robos de Ayer y Hoy, volumen 2. En diciembre del 2020, el fiscal de Aysén, Carlos Palma, dictó orden de detención contra más de 800 funcionarios en activo y en retiro del ejército por un fraude que asciende a más de 3.000 millones de pesos. Esta investigación comenzó en 2018 y reveló que el fraude se debe a que, debido al cierre del FAM, que es el Fondo de Ayuda Mutua, que era un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y que el gobierno anuló en el 2006, y que bueno, a causa de la desaparición de este fondo, el ejército local buscó maneras alternativas para asistir económicamente a quienes se habían visto perjudicados por el cierre del FAM. El propio fiscal Palma lo explica mejor, cito: una vez que el fondo de ayuda mutua se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicio o dar prioridades a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente. Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización del trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación y en algunos casos extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido. Es decir, bajo las boletas de honorarios de asesorías o de trabajos no realizados, se pagaron, ¿cuánto era? Se pagaron más de 3.000 millones de dólares utilizados en el costeo de deudas personales de los más de 800 uniformados implicados. Oye, todo esto, de hecho, lo reveló el Mercurio, weón, ¿quién lo diría? Mira, cría cuervos, weón, cría cuervos y te sacarán los ojos. Esta formalización sigue en proceso, así que es una historia en desarrollo. La que también es una historia en desarrollo y de la cual probablemente van a nacer muchos videos a futuro, es el denominado Milico Gate. Una serie de desfalcos que han ido secando el fisco chileno y que se dio a conocer por The Clinic en el año 2015, pero que se ha ido expandiendo a lo largo de los años, dividiéndose este gran caso en 20 aristas y que involucran a una serie de altos mandos del ejército en activo y en retiro, y el despilfarro de fondos fiscales en lujos,
propiedades, viajes e inversiones realizadas por nuestros valientes soldados. Para entender dónde salen estos fondos y cómo es que el ejército ha podido poner sus garras sobre esa plata, es importante saber lo que era la ley reservada del cobre, o también conocida la infame ley 13.196. Esta ley fue creada por el golpista Carlos Ibáñez del Campo y dictaminaba que un porcentaje del capital generado por el cobre chileno debía destinarse a financiar a las Fuerzas Armadas. Durante la dictadura de Pinochet, los milicos tomaron esta ley y la formaron y reformaron una decena de veces, modificándola a su antojo. Así, en el decreto 1530, publicado en 1976, la ley estableció de que el 10% de lo generado por Codelco debía usarse para financiar el ejército y además se creaban los fondos reservados, es decir, dinero que el ejército podía utilizar sin darle cuenta a nadie y de forma completamente anónima. Además, esta ley establecía que el piso mínimo de lo que Codelco debía financiar eran $90 millones anuales. Hay que recordar que el gasto y la rendición de este gasto permanecía totalmente en secreto. En 2019, y tras muchas batallas, esta ley se derogó, pero no sin un pie de página. La nueva ley dicta que por 9 años el impuesto del 10% a beneficio fiscal que aporta Codelco a las arcas del Estado será destinado a las Fuerzas Armadas y que del año 10 para adelante, es decir, desde el 2029, comenzará a bajar un 2.5% por año hasta llegar a 0 en el año 12. Es decir, 2032, 31, más o menos. Milico culiao. Lo bueno sí es que se removió el piso mínimo de los 90 millones de pesos de dólares al año, por lo menos. Explicado dónde surge el dinero robado en el Milico Gate, vamos a partir hablando por un ex comandante en jefe, don Humberto Oviedo, quien fue comandante en jefe del ejército entre el 2014 y 2018, 4 añitos en los cuales don Oviedo hizo de las suyas. En 2019, y ya con la ley derogada, ¿cierto? Oviedo fue sometido a proceso por la ministra en visita Romy Rutherford, por el crimen reiterado de malversación de caudales públicos por el monto total, ojo, 4.596.129.200 pesos chilenos. En julio del 2019, Oviedo presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema, pero esta se la rechazó por 5 votos en contra y 1 a favor. Oviedo actualmente sigue en formalización, pero se le entregó la libertad bajo fianza en agosto del 2019. Actualmente el patrimonio de Oviedo asciende a más de 600 millones de pesos, repartidos entre 15 propiedades en la región metropolitana y en la región de la Araucanía. En julio del 2019, sin embargo, 4 de estas propiedades y un auto Volkswagen fueron embargadas por el Estado. A causa del dinero malversado por Oviedo también cayó el exdirector de finanzas del ejército, el señor Rafael Piedra Schweizer, quien está en prisión preventiva desde el 2 de marzo del 2021 por haber desviado, ojo, 1.999.954.332 pesos chilenos de las arcas fiscales a la cuenta privada del excomandante en jefe del ejército, Oviedo. Pero no es solo Humberto Oviedo quien cayó en el Milico Gate. En el marco de la investigación, en agosto del 2020, se abrió proceso judicial contra 7 ex uniformados. El primero de la lista es don Jorge Cortés. Aquí voy a leer un poco porque son muchas cifras. Entonces primero voy a decir el monto actualizado a la fecha que el militar ha desfalcado y después vamos a decir cuánto se le ha decomisado al día de hoy. Bueno, volviendo. Jorge Cortés, quien en el 2014 defraudó al fisco por una suma que a día de hoy asciende a los 3.665.733.696 pesos chilenos. Y a quien se le han embargado hasta ahora bienes equivalentes a la suma de 4.000 millones de pesos. Hay que recordar que todas estas propiedades o bienes que se embargan son devueltos al fisco para poder subsanar la herida de que estos malhechores, ¿cierto?, le han hecho al Estado. Como eso es para devolver la plata que se robaron, básicamente. No me parece terrible. O sea, es lo mínimo. Un poco de decencia, milicos culiados. Le sigue Sergio Vázquez, quien defraudó en 2017 al fisco con la suma de 3.000
513.801.200 pesos chilenos. ¿Y a quién se le han embargado bienes equivalentes a los 3.900 millones de pesos a la actualidad? Le sigue Paulo Rosas, quien estafó al fisco en 2018 por un monto equivalente a los 1.802.238.000 pesos chilenos, y a quien se le han decomisado bienes equivalentes a 1.300 millones de pesos. El siguiente es Jorge Rojas, quien en 2016 defraudó al fisco por 3.564.511.024 pesos chilenos, y a quien se le han decomisado bienes equivalentes a 3.900 millones de pesos. A este se lo han cagado un poco. Sigue en la lista Josa Santic, nombre de mierda, quien defraudó al fisco en 2013 por un monto equivalente a 2.367.414.051 pesos, y a quien se le han decomisado bienes equivalentes a 2.600 millones de pesos. El penúltimo en la lista es Rodolfo Hidalgo, el que menos surtido agarró, defalcando al fisco en 2014 por un monto equivalente a los 922.354.322 pesos, y quien sufrió el decomiso de bienes equivalentes a 1.020 millones de pesos chilenos. Finalmente, el último de la lista, Cristóbal Buti, quien defalcó al fisco en 2018 por la suma equivalente a 1.156.624.213 pesos chilenos, y a quien se le decomisaron bienes cuyo valor ascienden a los 1.300 millones de pesos. Ese es solamente una de las aristas de lo que es el grueso del caso Milico Gate. Hay que recordar que hay cientos de militares que están siendo procesados en este momento por este caso, y que cifras como esta se repiten a lo largo de todo el caso. El proceso sigue en juicio aún, y veremos qué suerte corren, ¿cierto?, nuestros valientes soldados, y si es que logran evadir la justicia, como lo hizo el más grande de todos los valientes soldados, ¿no? Y quizás de quién deberíamos hablar a continuación, porque no se puede hablar de un ejército ladrón sin hablar de la rata más grande que ha dirigido la institución, ¿cierto? Obviamente nos referimos al dictador Augusto Pinochet y al caso Rix, pero ese será menester para un próximo capítulo. Querido pueblo soberano, vamos a guardar el caso Rix para un próximo volumen de grandes robos de ayer y hoy, alias Fantasías pornográficas de Milton Friedman de ayer y hoy. Si les gusta nuestro contenido, recuerden suscribirse, compartirlo, para que nuestra batalla contra la desinformación y contra la frágil memoria de nuestro país siga cundiendo efecto, y para que estas historias sobre cómo nuestros honrados líderes nos han robado a lo largo de nuestra biografía nacional llegue a más gente. Qué bien hemos aprendido, ¿no?, de nuestros papás de Estados Unidos, weón. Hemos aprendido bacán a robar, a quedar de weones, a hacer portadas en el mundo por los motivos incorrectos, weón. Bien, viva Estados Unidos, weón. Viva Estados Unidos y todo lo que nos heredó, weón. Sí, viva Chile, viva el rodeo, weón. Viva la bandera, weón. Alerta patriota, weón. Los milicos se están atrincherando, weón. Una tía me dijo, hay una camioneta blanca sin patente, weón. Se están juntando unos venezolanos ahí afuera del Palacio de la Moneda, weón. Querido pueblo soberano, esto ha sido una nueva entrega de Que Paguen. Nos estamos viendo en la próxima quincena, y recuerden que la historia es nuestra. Y los que no la quieran relatar, bueno, que paguen.